En esta presentación se expondrá el uso de contenidos virtuales, inmersivos y no inmersivos en la educación, pero previamente vamos a tratar algunos puntos para ponernos en contexto y comprender mejor estos términos. Bueno, hablando de México, podemos decir que si bien las computadoras personales fueron llegando en los 80s, estas eran más de uso empresarial y fue hasta los 90s cuando empezó a popularizarse el uso de computadoras personales en los hogares y se tenían, entre otras cosas, para hacer tareas escolares y laborales, además de utilizar el incipiente mundo de la W. En el contexto educativo podemos mencionar los siguientes elementos clave. En 1993 se lanza Microsoft Encarta, que es fue una enciclopedia multimedia digital que originalmente se vendía en CD-ROOMs y contenía fotografías, ilustraciones, video, contenido interactivo, etc. En 2001 surge Wikipedia, un sitio web que se basa en la filosofía del uso del conocimiento de la sociedad. En el 2002 se crea Moodle, la primera plataforma de enseñanza virtual, y en 2005 nace YouTube, que ha sido un gran impulsor para desarrollo de tutoriales y capacitación gratuita. En el 2020, la pandemia por COVID-19 fue un gran detonante para la aplicación y uso masivo de avances tecnológicos en la educación. Bueno, estas herramientas ya existían, pero en ese momento todo el mundo empezamos a utilizarlas, como el uso de videoconferencias, plataformas educativas que básicamente son sitios web que permiten a los docentes contar con un espacio en donde pueden administrar los recursos de su materia, publicar sus materiales, incluir foros, wikis, recibir las tareas, hacer algunas evaluaciones. Ejemplos de estas plataformas serían Moodle y Google Classroom. Y también tenemos los entornos virtuales de aprendizaje. Los entornos virtuales de aprendizaje, la diferencia con las plataformas educativas es que estos ofrecen un ambiente más bidireccional. Se les conoce como las aulas sin paredes. Es decir, aquí tenemos una vinculación directa con el profesor, están en videoconferencia, con un pizarrón, con recursos de la clase, existe una comunicación más abierta alumno-estudiante. Y ahora nos damos cuenta de que podemos utilizar muchas herramientas que desconocíamos. Por ejemplo, los contenidos virtuales inmersivos y no inmersivos en la educación. Algunas de sus ventajas son: disminuye el temor a equivocarse, ya que podemos practicar y practicar, sobre todo en áreas supersensibles como lo son la medicina, en las cuales solo debemos resetear, entre comillas, a nuestro paciente. También ayuda a mejorar la concentración, porque los espacios inmersivos tienen un ambiente controlado y es posible eliminar distracciones. También podemos tener mayor motivación y significado de lo que se aprende, así como una conexión emocional con la experiencia del aprendizaje. Aquí tenemos algunos ejemplos de utilización de ambientes virtuales inmersivos y no inmersivos. Habiendo mencionado esto, vamos a hablar de las características de dichos contenidos virtuales. Primero, se basan en la simulación de escenarios de 2 o 3 dimensiones. Aquí tenemos algunos ejemplos de escenarios 2D y aquí tenemos otros escenarios en 3D. Los formatos de contenidos virtuales son los gráficos generados por computadora o CGI, los basados en fotografía esférica y los basados en video 360 grados.
Ahora, los contenidos virtuales inmersivos. Su característica es que el usuario siente que está o puede estar directamente dentro de un escenario que le brinda esta sensación. Aquí se muestran dos tipos de ejemplos en el que se utiliza la realidad virtual con gafas y sensores que hacen que la persona sienta que está en otro mundo, pero también existen dispositivos como cámaras especiales portátiles para generar esta sensación, o además, hablando de experiencias totales de inmersión, existen lugares que ofrecen la pantalla tanto en pared, techo, suelo, y crean experiencias completamente inmersivas. Aquí se muestran algunos ejemplos de esta situación. En cuanto a los contenidos virtuales no inmersivos o semi-inmersivos, el usuario siente que ve el escenario desde una ventana, puesto que la visualización de escenarios virtuales es a través de una pantalla. Gracias a software podemos tener esta grandiosa experiencia, y con aplicaciones que podemos descargar en teléfonos que ya son muy utilizadas. Incluso aquí está el ejemplo de Pokémon Go. Podemos realizar esta experiencia. Ahora, ¿cómo podemos utilizar este tipo de herramientas en nuestro contexto? Bueno, aquí presentamos algunas opciones. Por ejemplo, Minecraft es un videojuego de construcción, pero también desarrolló una versión educativa a la que podemos acceder incluso de forma gratuita utilizando la versión básica de la prueba. Aquí se muestra la página en donde se puede tener más información al respecto. Si tenemos cuenta de Microsoft Office 365, podemos comprarlo, la versión completa, y no es tan oneroso. Las características que ofrece son en muchas áreas. Por ejemplo, en química, podemos utilizar un constructor de elementos para crear hasta 118 elementos de la tabla periódica en función al número de protones, neutrones y electrones de cada elemento. Esto por mencionar algo de las muchas cosas que se pueden realizar ahí. Ahora, también podemos buscar apps gratuitas para utilizar realidad aumentada. Aquí se muestra un vínculo que nos presenta varios ejemplos de lo que podemos utilizar. También podemos visitar museos virtuales o con realidad aumentada. Y estos dos enlaces nos muestran ejemplos también de lo que se puede realizar en este sentido. Ahora, los lentes o gafas de realidad virtual realmente no son un elemento tan nuevo. Ya existen desde hace muchísimo tiempo. El formato, incluso nosotros podemos realizarlo de manera casera, unas gafas de cartón, y podemos descargar aplicaciones que nos permiten el manejo de la imagen apropiada para que sean aptas para realidad virtual, descargar contenidos que nos sirvan para nuestros alumnos o hasta crearlos. Todas las posibilidades están ahí. Existen muchos tutoriales para poder hacer este tipo de elementos. Por último, aquí presentamos la serie de referencias en las cuales se ha basado esta presentación. Y solo resta darle las gracias por su valiosísima atención.